Hola, familia Telesu Copyright Rica. CEU Superíndice 3 Moestu, N todos hoy. Espero que de maravilla y listos para un chismecito jugoso porque, amigos muos, hoy vamos a hablar de una bomba que haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Como ya vieron en el título prepurrense porque hoy vamos a destapar todo lo relacionado con Serine y Sarkaya, su supuesta explosión superíndice 3N, y lo que eso significa para nuestro queridísimo Ayatay Ulusoy. Además, tengo una confesión superíndice 3N bomba que no se pueden perder. Asu que hago rense fuerte porque este vídeo va a estar cargado de drama, especulación superíndice 3N, y por supuesto, mucha información superíndice 3N que estoy segura que les va a encantar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y verdades a medias, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por AQ, o si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Asu no se perderú en ninguno de nuestros vídeos con los chismes calientes del mundo de las novelas turcas y sus estrellas. Ya saben, AQ siempre encontraru en la información superíndice 3N fresca, los análisis profundos y por supuesto, una buena dosis de diversión superíndice 3N. Asu que AQ Copyright esperan. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Últimamente los tabloides turcos y las redes sociales han estado que arden con rumores sobre un supuesto altercado, una explosión superíndice 3N, por así decirlo, de Serine y Sarkaya. Y claro, como siempre pasa, cuando el río suena, agua lleva. La verdad es que la información superíndice 3N es un poco confusa y contradictoria, pero lo que parece claro es que hay cierta tensión superíndice 3N en el ambiente que rodea a la actriz. Se habla de problemas con su último proyecto, de diferencias creativas con el director, e incluso, de un posible agotamiento emocional debido a la intensa presión superíndice 3N mediática a la que estuvo sometida constantemente. Algunas fuentes afirman que Serine y Abro ha tenido una fuerte discusión superíndice 3N en el set de grabación superíndice 3N de su nueva serie, lo que Abro ha provocado la interrupción superíndice 3N temporal del rodaje. Otros, en cambio, aseguran que simplemente se trata de una crisis personal, un momento difícil que estuvo atravesando y que la ha llevado a tomarse un respiro de su ajetreada vida profesional. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la situación superíndice 3N ha generado una gran preocupación superíndice 3N entre sus fans, quienes no han dudado en expresar su apoyo y solidaridad a Trabu Copyright de las redes sociales. Pero ¿qué copyright tiene que ver todo esto con Ayatay Ulusoy? AQ es donde la cosa se pone aún interesante. Como saben, Serine y Ayatay fueron una de las parejas queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca, gracias a su inolvidable interpretación superíndice 3N en la serie Medcezir. La química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y muchos fans son más menos aban con que su romance traspasara la ficción superíndice 3N. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la relación superíndice 3N nunca llegó superíndice 3 a concretarse, y ambos siguieron caminos separados. A pesar de ello, la sombra de su pasado en común siempre ha planeado sobre ellos, y cada vez que uno de los dos atraviesa un momento difícil, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N o un reencuentro no tardan en surgir. Y esta vez no ha sido la excepción superíndice 3N. Algunos medios de comunicación superíndice 3N han especulado con la posibilidad de que Ayatay, al enterarse de la situación superíndice 3N de Serine, haya decidido contactarla para ofrecerle su apoyo y amistad. Incluso se ha llegado a rumorear que podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos, lo que sin duda será una noticia bomba para todos sus fans. Pero ojo, que AQ es donde entra en juego mi confesión superíndice 3N bomba. Resulta que investigando a fondo sobre este tema, he descubierto algo que podrá cambiar por completo nuestra percepción superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Serine y Ayatay. Según una fuente cercana a ambos actores, la verdad es que su vínculo es mucho profundo y duradero de lo que pensamos. A pesar de que nunca han confirmado oficialmente su romance, parece ser que siempre han mantenido una relación superíndice 3N de amistad muy estrecha, incluso después copyright de que cada uno haya seguido su propio camino. Mi fuente me asegura que Ayatay siempre ha estado muy pendiente de Serine, y que la considera una de las personas importantes de su vida. De hecho, me contó superíndice 3 que en varias ocasiones,
cuando Serinei ha atravesado momentos difíciles, ha sido Ayatai quien la ha apoyado y aconsejado, mantenió copyright dándose a su lado en la sombra sin necesidad de hacerlo público. Y al parecer, esta vez no ha sido diferente. Según mi informante, Ayatai ya se ha puesto en contacto con Serinei para ofrecerle su ayuda y apoyo incondicional, demostrando una vez que su amistad es mucho fuerte que cualquier rumor o especulación superíndice 3N. Ahora bien, esto no significa necesariamente que vayan a retomar su relación superíndice 3N amorosa o que vayan a protagonizar una nueva serie juntos. Simplemente confirma que entre ellos existe un vínculo muy especial, una amistad verdadera y sincera que ha sobrevivido al paso del tiempo y a las presiones de la fama. Y en mi opinión superíndice 3N, eso es algo que vale la pena celebrar y valorar. En cuanto a la supuesta explosión superíndice 3N de Serinei, creo que es importante tomarse los rumores con cautela y no dejarse llevar por las informaciones sensacionalistas. Es evidente que la actriz estuvo atravesando un momento difícil, pero también Copyright N es cierto que cuenta con el apoyo de sus seres queridos, entre ellos, su amigo incondicional Ayatai Ulusoy. Asu que en lugar de alimentar el drama y la especulación superíndice 3N, creo que lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestros mejores deseos y esperar a que ella misma nos cuente lo que estuvo pasando. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta explosión superíndice 3N de Serinei Sarkaya y de CEU superíndice 3 Esto podrá afectar a Ayatai Ulusoy. Hemos analizado los rumores y las especulaciones que circulan en torno a su relación superíndice 3N, y les he revelado una confesión superíndice 3N bomba que podrá cambiar por completo nuestra percepción superíndice 3N de su vínculo. Hemos confirmado que a pesar de que nunca han sido pareja oficialmente, Serinei y Ayatai mantienen una amistad muy estrecha y duradera, y que siempre se han apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Y por último hemos reflexionado sobre la importancia de tomarse los rumores con cautela y de no dejarse llevar por las informaciones sensacionalistas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Si es así, no olviden dejarme un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto los invito a dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Serinei y Ayatai deberán retomar su relación superíndice 3N amorosa? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre encontraru los chismes calientes del mundo de las novelas turcas y sus estrellas. Asu que no se lo pierdan. Denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos para todos. Pero esperen, que la cosa no termina familia Telesu copyright rica. Porque después copyright de esta bomba de información superíndice 3N, me he puesto a indagar ese profundo en los entresijos de esta historia, y he descubierto algunos detalles que les van a dejar con la boca abierta. Preparen sus palomitas, porque la trama se complica y el drama se intensifica. Primero vamos a desmenuzar un poco la supuesta explosión superíndice 3N de Serinei. Como les decua, la información superíndice 3N es confusa y contradictoria, pero he podido recabar testimonios de personas cercanas al set de grabación superíndice 3N de su nueva serie. Al parecer, la tensión superíndice 3N se veno acumulando desde semanas. Serinei, conocida por su profesionalismo y dedicación superíndice 3N, estaba sintiendo una presión superíndice 3N enorme por cumplir con las expectativas del proyecto, que se promociona como uno de los ambiciosos de la +O. Se dice que la actriz se sentía frustrada por las constantes modificaciones del guión, que, según ella, estaban diluyendo la esencia de su personaje. Además, habrá tenido diferencias creativas con el director, con quien no lograba ponerse de acuerdo sobre la forma de abordar ciertas escenas. Todo esto, sumado a la intensa carga de trabajo y a la falta de descanso, habrá provocado un cúmulo de copyright que finalmente desembocó superíndice 3 en el famoso altercado. Ahora bien, copyright pasó superíndice 3 exactamente durante la discusión superíndice 3N. Pues, según mis fuentes, la cosa se puso bastante fea. Se habla de gritos, lágrimas e incluso de la amenaza de Serinei de abandonar el proyecto. Al parecer, la actriz se sintió superíndice 3 incomprendida y desvalorizada,
y no pudo contener su frustración superíndice 3N. La situación superíndice 3N fue tan tensa que la producción superíndice 3N decidió superíndice 3 suspender el rodaje durante unos días para que las aguas se calmaran. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Después copyright ese del altercado, Serine se abrió aislado del mundo, refugiándose en su currículum ese cercano y evitando cualquier contacto con la prensa. Se dice que la actriz se siente decepcionada y desanimada, y que estuvo replanteando su futuro profesional. Algunos incluso especulan con la posibilidad de que se tome un tiempo sabático para descansar y recuperarse del estru copyright ese. Y aquí es donde entra en juego la figura de Ayatay Ulusoy. Como les contaba antes, mi fuente me asegura que el actor se ha puesto en contacto con Serine para ofrecerle su apoyo incondicional. ¿Pero qué copyright tan cercano es realmente el vínculo entre ellos? Pues, según mis investigaciones, su amistad va mucho ayu de lo que se ve en las alfombras rojas y en las redes sociales. Al parecer, Serine y Ayatay han mantenido una relación superíndice 3N de amistad muy estrecha desde que trabajaron juntos en Medcezir. Durante el rodaje de la serie, se hicieron muy amigos y compartieron muchas experiencias juntos. A pesar de que nunca llegaron a formalizar su romance, siempre hubo una química especial entre ellos, y muchos fans son más menos aban con verlos juntos en la vida real. Después copyright ese de que Medcezir terminara, Serine y Ayatay siguieron caminos separados, pero nunca perdieron el contacto. Se dice que se llamaban y se enviaban mensajes con frecuencia, y que se reunían de vez en cuando para tomar un café copyright o cenar juntos. Siempre se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, y se han convertido en confidentes y consejeros. De hecho, mi fuente me contó superíndice 3 que en varias ocasiones, Serine ha recurrido a Ayatay en busca de consejo y apoyo emocional. El actor siempre ha estado ayu para escucharla, consolarla y animarla a seguir adelante. Se dice que Ayatay es una de las pocas personas en las que Serine confía plenamente, y que valora mucho su amistad y su opinión superíndice 3N. Y ahora, volviendo a la situación superíndice 3N actual, parece ser que Ayatay ha sido un gran apoyo para Serine durante este momento difícil. El actor se habrá puesto en contacto con ella inmediatamente después copyright ese de enterarse del altercado, y le habrá ofrecido su ayuda incondicional. Se dice que han hablado por telecopyright fono varias veces, y que Ayatay ha intentado animar a Serine y convencerla de que no se rinda. Incluso se rumorea que Ayatay podría haber viajado a Estambul para reunirse con Serine en persona. Al parecer, el actor quiere estar cerca de su amiga para apoyarla y ayudarla a superar este mal momento. Algunos incluso especulan con la posibilidad de que Ayatay le haya ofrecido a Serine la oportunidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, como una forma de animarla y motivarla a seguir adelante. Y aquí es donde la cosa se pone aún es interesante. ¿Por qué se imaginan a Serine y Ayatay protagonizando una nueva serie juntos? Será una noticia bomba para todos sus fans. Después copyright ese de Medcezir, muchos han son más menos ado con volver a verlos juntos en la pantalla, y esta podrá ser la oportunidad perfecta. Se dice que varios productores y directores han mostrado interu copyright ese en reunir a Serine y Ayatay en un nuevo proyecto. Al parecer, la química entre ellos es innegable, y saben que su reunión superíndice 3 en será a una copyright sito asegurado. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos actores ha mostrado interu copyright ese en trabajar juntos de nuevo. Pero ¿podrá la situación superíndice 3N actual cambiar las cosas? ¿Podrá la amistad y el apoyo de Ayatay convencer a Serine de aceptar un nuevo proyecto juntos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que suesto claro es que la relación superíndice 3N entre Serine y Ayatay es mucho profunda y duradera de lo que pensamos, y que siempre se han apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Asu que familia telesu copyright rica, mantu copyright nanse atentos a mis plus superíndice 3 vídeos, porque les prometo que les traeré copyright ese novedades sobre esta apasionante historia. Mientras tanto, en buen sus mejores deseos a Serine y Ayatay, y esperemos a que ellos mismos nos cuenten lo que estuvo pasando. Besos y abrazos para todos. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Hasta la superíndice 3 Sima.